nuestra Buenas clase. noches, licenciado, mucho gusto. Licenciado Loli. Buenas noches, licenciado. Te saluda Loli. Igualmente, gusto en saludarles a todos. Espero que se encuentren bastante bien en donde quiera que se encuentren. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Por favor, estar atentos ahí siempre al tema de la asistencia, ¿sí? Porque, como les comentaba ayer, he visto por ahí que hay algunas personas que tienen bastantes inasistencias sin marcar. Entonces, por ahí se recibieron por ahí hoy un par de excusas justificando tal situación. Y vean, a veces uno puede entender que a veces por cuestiones de trabajo se nos complica un poquito, pero en la medida de lo posible tratemos de hacer el esfuerzo por conectarnos y de escuchar la clase, ¿verdad? Por lo menos estar ahí al tanto de lo que estamos hablando, porque muchas de las cuestiones, si se pudieron dar cuenta, que son objeto de evaluación posteriormente, es de lo que se habla en clase, ¿sí? Entonces, tratemos de estar siempre ahí al tanto de esa situación. Fíjense que ayer precisamente se me había pasado por alto platicarles un poquito con respecto a qué sucede en caso de que el RENAP o el directorio o el director ejecutivo de RENAP no nos inscriba alguna situación o alguna petición que nosotros tengamos a RENAP no sea denegada. Pues existe un apartado en el cual usted puede impugnar esas resoluciones, ¿sí? Y eso lo va a encontrar usted en el artículo 88 de la ley del RENAP, ese decreto ley 90/2005. En ese artículo 98 nos habla precisamente de las impugnaciones en contra de las resoluciones que emita RENAP. Y pues básicamente lo que dice ese artículo es de que podrán interponerse los recursos administrativos que para efecto establece la ley de lo contencioso administrativo, que si ustedes recordarán, pues en esa ley se tiene contemplado el recurso de revocatoria, que es el que conoce el superior jerárquico, y el recurso de reposición, que es el que conoce la propia dirección o la propia autoridad que emitió la resolución, ¿sí? Entonces, solo para que tengan claro esa situación, porque pudiera darse el caso que RENAP no considere o no rechace algún tipo de trámite que estemos relacionando, que estemos queriendo realizar en RENAP, ¿sí? Continuando con el tema, pues hoy vamos a hablar un poco de lo que es el registro de la propiedad, ¿sí? Y va a ser necesario que tengamos por allí nuestro Código Civil a la mano. Específicamente nos vamos a ir al libro 4 del Código Civil, en ese artículo 1124, porque como recordarán, pues del artículo 1124 al artículo 1250 regula el Código Civil todo lo que tiene que ver con el registro de la propiedad, el registro general de la propiedad, ¿sí? Vamos a hablar de ambos registros, ¿sí? Tanto del registro general de la zona central, que es el que tiene su sede acá en la ciudad de Guatemala, y que es la fotografía que ustedes ven allí a un costado de la presentación que se les está proyectada. Pero también vamos a platicar un poquito del segundo registro de la propiedad, que es el que tiene su sede en la ciudad de Quetzaltenango. Ambos operan, digamos que el sistema que llevan a lo interno es muy similar, ¿sí? Son poquitas cosas las que cambian. Sin embargo, digamos que en la práctica sí hay como que un poco de diferencia entre el servicio que presta el Registro General de la Propiedad de la Zona Central y el de Quetzaltenango. De hecho, los formularios que se llenan para solicitar la inscripción de un bien son distintos de un registro al otro, ¿sí? Y el Registro General de la Propiedad de la Zona Central pues ofrece más servicios en línea de los que ofrece el portal web del servicio del registro, el segundo registro general de la propiedad, que es el que está en Quetzaltenango. Pero lo vamos a ir viendo, ¿sí? En teoría, ambos están regidos por la misma ley. Es decir, es el libro 4 del Código Civil, del artículo 1124 al artículo 1250, que se recuerdan que el día lunes les había yo platicado que leyeran esos artículos, porque básicamente ahí está explicado todo lo que tiene que ver con el registro general de la
Yo les coloqué por allí una definición que es de un catedrático de Derecho Civil, famoso, el doctor Eduardo Serrano Alonso. Pues él básicamente al referirnos o al hablar del Registro General de la Propiedad nos dice que la seguridad del tráfico de los bienes inmuebles se realiza mediante el servicio público del Registro de la Propiedad. De manera que inicialmente puede decirse que el Registro de la Propiedad no es otra cosa que un instrumento jurídico creado para lograr la efectividad y seguridad jurídica del tráfico jurídico de dichos bienes. Recordemos que parte de la razón de ser de que exista un registro de la propiedad es precisamente esa necesidad que tiene el Estado de Guatemala de intervenir y de garantizar ese derecho constitucional a la propiedad privada. Cuando vimos lo de los principios registrales, yo les platicaba y les comentaba que no nos serviría de nada que constitucionalmente existiera un derecho y una garantía a gozar de la propiedad privada si el Estado no hace nada con respecto a poder garantizar el mismo. Es necesaria una intervención para que la transacción o ese tráfico que se da a diario, básicamente, de compraventa y cambio de dominio o de propietario de los bienes inmuebles, tenga una seguridad y una garantía y una certeza jurídica de lo que se está haciendo. No serviría de nada que las relaciones únicamente se quedaran a nivel de los particulares. Lo que se hace necesario que exista la intervención estatal para robustecer precisamente ese consentimiento de las partes que se da en cada uno de los actos jurídicos que se inscriben en el registro de la propiedad y que por allí vamos a ver un poco más adelante cuáles son, qué podemos inscribir nosotros en el registro de la propiedad. Una definición legal la vamos a encontrar en el artículo 1124 del Código Civil y nos vamos a trasladar ahorita hacia dicha normativa para que veamos qué es lo que establece dicho artículo en relación al Registro General de la Propiedad. Y tienen por allí el título, era lo que les había comentado que había que leer. Libro 4 del Registro de la Propiedad de la Mercado, título primero de la inscripción en general, capítulo 1 de los títulos sujetos a inscripción. Y el artículo 1124 del Código Civil nos da hace grandes rasgos lo que es una definición legal, es el fundamento legal del registro de la propiedad, tanto para el primer registro o el de la zona central, como se le conoce, como al segundo registro de la propiedad que se opera en la ciudad de Quetzaltenango. Pero se indica este artículo, el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyan de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Recordemos que para el tema de las garantías mobiliarias existe otro registro, ¿sí? Que ese depende directamente del Ministerio de Economía, que ese lo vamos a ver por allí un poquito más adelante. Pero de momento, concentrándonos en el tema del registro de la propiedad, pues vemos allí la definición legal que la propia ley nos establece en relación al registro de la propiedad, y este sería el fundamento legal de dicha institución, ¿sí? Básicamente, otro de los artículos en los cuales se menciona y básicamente que es donde se da vida también al Registro General de la Propiedad, lo vamos a encontrar en el artículo 230 de nuestra Constitución Política, para que usted lo marque allí en su ley correspondiente. Y básicamente esto se concatena también con lo que establece el artículo 2 de nuestra propia Constitución, que nos habla, se recordarán ustedes cuando vimos el tema de los principios registrales, que allí nos habla respecto a la seguridad. Y pues esa seguridad del Estado en cuanto a garantizar derechos fundamentales como lo es la seguridad jurídica. Habíamos hablado en ese entonces que no se refería a ese artículo únicamente a la seguridad en cuanto a la integridad física, sino también la seguridad que se menciona en ese artículo 2 de la Constitución abarca mucho más. Y pues de ello es de que se debe de incluir también el tema de la seguridad y la certeza jurídica en las relaciones comerciales de intercambio de bienes e inmuebles que se están realizando.
Obviamente en el registro general de la propiedad van a estar inscritos o van a ser objeto de inscripción únicamente aquellos bienes inmuebles que cuenten con una inscripción registral, ¿sí? Es decir, que cuenten con su número de finca, de folio y de libro, ¿sí? Acá no están incluidos o no van a estar sujetos a una inscripción aquellos bienes que no poseen una inscripción matricular, las famosas compraventas, por ejemplo, de derechos posesorios, que son bastante comunes en la práctica, ¿sí? Existen muchos bienes inmuebles en la actualidad de los cuales las personas pues los han ido heredando conforme el paso del tiempo y lo único que poseen son los derechos posesorios. Es un bien que carece de inscripción registral, ¿sí? Y que pues para ello existe un trámite, y si lo platicábamos hace grandes rasgos en clases o anteriores clases, que les decíamos que era el trámite de la titulación supletoria, que es un trámite bastante, vamos a decirlo así, un poquito bastante engorroso a veces. Por eso es que a veces eso como que también desincentiva a las personas a no realizar ese tipo de trámites, y derivado de que conforme ha pasado el tiempo, en ningún momento han sido perturbados ni han surgido disputas o problemas con demás personas, pues las personas muchas veces prefieren dejar las cosas así. Entonces, para que lo tengamos claro, acá en el registro de la propiedad únicamente y exclusivamente van a ser objeto de inscripción aquellos bienes que sí cuentan ya con inscripción registral dentro del registro, tanto en el primero como en el segundo. Y los artículos 1225 y 1233, siempre el Código Civil, nos va a regular lo que es lo relacionado a los registradores generales, a los jefes de los registros generales de la propiedad, tanto el de la zona central como al de la ciudad de Quetzaltenango, ¿sí? Y pues el artículo 1225 básicamente lo que establece es que cada registro podrá contar con uno o varios registradores auxiliares, ¿sí? Recordemos que esta función no puede ser delegada en una sola persona, porque el tráfico, digamos, de operaciones registrales que se realizan a diario en los registros de la propiedad son bastante grandes, ¿sí? Recordemos que acá se inscriben no solo lo que tenga que ver con compraventa, sino todo aquello que tenga que ver con los derechos reales sobre esos bienes que se encuentran inscritos. Pueden haber anotaciones de demanda, donaciones, usufructos vitalicios, donaciones y un sinfín de actividades que realiza el Registro General de la Propiedad. Entonces, es necesario que ellos auxilien también de los registradores auxiliares que consideren oportunos, ¿va? Eso ya dependerá mucho de qué es lo que, de la cantidad o de la carga laboral que tengan, ¿sí? En el artículo 1226 se va a encontrar qué requisitos se requieren para ser registrado, ¿sí? Para ser nombrado como registrador, ¿sí? Y para ser nombrado como registrador, tanto propietario o registrador sustituto o registrador auxiliar, que así lo denomina la ley, pues el artículo 1226 del Código Civil nos establece que se debe ser guatemalteco de origen y abogado y notario colegiado activo. Al registrador general y al sustituto lo nombra el presidente de la República, ¿sí? Y pues para ello pues se debe de seguir siempre ciertas formalidades, ¿sí? Pues el de la zona central y el de al segundo registrador que opera en la ciudad de Quetzaltenango son, como les digo, nombrados por el presidente de la República a través del acuerdo gubernativo correspondiente del Ministerio de Gobernación, y pues son designados y nombrados bajo su estricta responsabilidad, es decir, ellos son responsables de todas y cada una de las situaciones que se vayan a inscribir durante el tiempo que dure el cargo, ¿sí? Existen ciertas incompatibilidades con el tema de ocupar este cargo, porque cualquiera dirá, bueno, pues no son muchos los requisitos que solicitan. Si se dan cuenta, ser guatemalteco de origen y poseer el título de abogado y notario. De hecho, ni siquiera solicita la propia ley o el propio Código Civil, no hace mención de ciertos años de experiencia. Cuéntenos, Arturo. Arturo tiene levantada la mano. Buenas noches. Buenas noches.
Una consulta, el registro de la propiedad, digamos, como por decirle algo, el registro mercantil, pues pertenece al Ministerio de Economía, pero de ¿Es la correcto? propiedad, ¿a quién? Fíjese que ese constitucionalmente está constituido como una entidad autónoma. Ujú. Lo único es de que sí, el nombramiento se hace a través del organismo ejecutivo por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros. ¿Sí? Recordemos que todas las decisiones que toma el Ejecutivo en Consejo de Ministros no es una decisión unilateral que tome el presidente de la República y que diga, voy a nombrar a esta persona como registrador general de la propiedad. Cuando la ley nos establezca siempre que es una decisión en Consejo de Ministros, se requiere sí y solo sí del visto bueno de todos los ministros que conforman el Ejecutivo. ¿Sí? Y es un nombramiento que se hace por parte del Ejecutivo, ¿sí? A través del Ministerio de Gobernación, principalmente, que es quien ejecuta ese acuerdo del presidente, ¿sí? Ah, bueno, gracias, Lick. Va. Pues les decía que existen ciertas incompatibilidades con las cuales pues no podría usted ser registrador general de la propiedad. Y eso lo va a encontrar en el artículo 1227 siempre del Código Civil, ¿sí? ¿Y cuáles son esas incompatibilidades? ¿O a qué se refiere en cuanto a la incompatibilidad? Pues se refiere a de que cuando usted lo nombra registrador general de la propiedad, pues debe de ejercer ese cargo con exclusividad para el registro de la propiedad. Es decir, usted no puede ejercer el notariado ni la abogacía por su propia cuenta, ni ningún otro cargo o empleo público, sino que es una designación que se hace con exclusividad para el registro general de la propiedad. Es incompatible con cualquier ejercicio que usted pueda ejercer de forma liberal o en cualquier otra institución. ¿Sí? Es necesario que lo tomemos en cuenta porque pudiera darse el caso de que como registrador usted esté ocupando un cargo público y quiera, o de repente surja ahí la posibilidad de que lo nombre registrador general de la propiedad, tendría que cesar ese cargo público que usted está ejerciendo, o si por el contrario, pues si usted ejerce como notario de forma liberal, pues tendría que proceder a lo que es la entrega de su protocolo al Archivo General de Protocolos o designarlo en otro notario, porque usted ya no podría ejercer como notario durante el tiempo que vaya a ser nombrado como registrador de la propiedad, ¿sí? Básicamente, ¿cuáles son las responsabilidades o las atribuciones que tienen los registradores de la propiedad? Pues, tanto el de la ciudad, de la zona central, como el segundo registrador que opera en la ciudad de Quetzaltenango, pues tienen a su cargo el registro para el que son nombrados y constituyen la autoridad máxima administrativa dentro del mismo. Es decir, son los superior jerárquico, son la máxima autoridad en cada uno de los registros, ¿sí? Los sustitutos de ellos, porque se nombra a un registrador general propietario, le denomina la doctrina la ley, y un sustituto, pues el sustituto, además de las propias atribuciones, hará las veces de propietario accidentalmente en los casos que por ciertas cuestiones el propietario o el titular no pueda ejercer el cargo por X o Y circunstancia, ¿no? Los registradores auxiliares son las personas que firman las razones, los documentos, los asientos, las inscripciones, las anotaciones y las cancelaciones que se determine el registrador propietario en cada uno de los registros. Es decir, estas son las personas que su firma figura en cada una de las razones de inscripción que se realizan en el registro de la propiedad. Se recuerda que cuando veíamos el tema de los principios registrales, por ahí yo les había proyectado en algún momento una razón de inscripción del registro general de la propiedad. Pues en la parte de hasta abajo de esa razón, pues se encontraba un nombre del operador y una firma electrónica digital del auxiliar que había autorizado. A eso se refiere precisamente quiénes son los auxiliares y cuál es el trabajo que van a desempeñar cada uno de ellos. ¿Cómo acreditan legalmente el registrador general de la propiedad que ha sido nombrado para el nombramiento de estos, de los registradores de cada uno de ellos, tanto de la zona central como el segundo?
pues se acredita con una certificación del acuerdo gubernativo de nombramiento emitido por el Ministerio de Gobernación y con una certificación del acta de toma de posesión del cargo, extendida por el secretario general del registro de la propiedad que corresponda, ¿sí? Para quienes en algún momento han tenido la oportunidad de ocupar algún cargo en una oficina pública o una entidad pública, sabrán que a usted le entregan en la mayoría de veces lo que es un nombramiento. Entonces, cuando lo mandan o lo delegan a alguna institución, le dicen, mire, debe de presentarse tal día para que le faccionen el acta de toma de posesión del cargo. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿sí? El nombramiento de los registradores auxiliares se acredita con certificación del acta de nombramiento y de toma de posesión que emite el secretario general del registro de la propiedad. Es decir, ambos toman posesión a través del secretario que esté en funciones en el registro general de la propiedad, ¿sí? Hay una garantía, y esto es bastante peculiar, porque para ejercer usted como registrador general de la propiedad se debe de prestar una garantía antes de empezar a ejercer como tal su cargo. Y esto, o el fundamento legal de esta situación o de esta garantía, la va a encontrar usted en los artículos 1228 y 1229, ¿sí? En la cual se indica que sin distinción alguna, antes de entrar a ejercer sus cargos, para garantizar las responsabilidades en las que pudieran incurrir con hipoteca o confianza, se fijará por parte del Ministerio de Gobernación, atendiendo a la importancia del registro, una garantía que debe oscilar entre 1,000 y 10,000 quetzales. Dicha garantía dice no se cancelará o hasta un año después de haber cesado el registrador en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiera permitido alguna reclamación en su contra, ¿sí? Vemos ahí entonces que la propia ley tiene establecido allí una garantía que debe de cumplirse previo a empezar a ejercer las funciones como registrador general de la propiedad. Y la idea de ello es que cualquier situación que pudiera suscitarse en el ejercicio de sus funciones pueda cubrirse a través de la ejecución de esa fianza. Esto es obviamente independientemente de que los actos que se le pudieran atribuir a ustedes después pudieran incurrir en algún delito de naturaleza penal, ¿verdad? Entonces, pero sí vemos ahí que es una característica propia de este registro, así que la ley regule esa garantía, ¿sí? Porque ningún otro registro tiene esa situación, ¿sí? Acá el registro civil, el Código Civil, a pesar de que es un código ya bastante antiguo, pues sí tiene regulada esa situación. Y parte de eso es que se preguntarán tal vez por qué únicamente está relacionado o únicamente se encuentra regulado tan detalladamente en el Código Civil o el registro de la propiedad. Pues recordemos que el registro de la propiedad es de los registros más antiguos, si no es que el más antiguo de todos los registros que existen y que operan en nuestro país, ¿sí? Y el Código Civil también pues ya data de bastante tiempo. ¿Han sufrido algunas reformas? Sí, han sufrido algunas reformas, no tan sustanciales, pero digamos que el libro 4, que es el que nos habla única y exclusivamente del registro de la propiedad, pues se ha mantenido y con algunas modificaciones que han habido por ahí. ¿Qué tipo de operaciones o qué tipo de inscripciones se van a realizar en los registros de la propiedad? Lo vamos a encontrar en el artículo 1125 del Código Civil, y si quiere lo puede ir marcado allí. Y por allí hay un error ortográfico porque es referente al artículo 1126, ¿sí? Donde también se mencionan los documentos y los títulos que son admisibles para su registro, ¿sí? Entonces, en el artículo 1125 y 1126 va a encontrar usted los títulos o las inscripciones que realiza el registro de la propiedad, que son varias, así como los documentos y títulos que son admisibles para su registro. Es decir, en el 1125 va a usted encontrar
qué tipo de inscripciones o qué actos se deben de inscribir, y allí mismo se puede establecer qué documentos son los admisibles para realizar esas inscripciones precisamente, ¿sí? Si quieren, nos vamos a ir al artículo 1125 para que veamos más a detenimiento esta situación. Y pues allí ven en pantalla ustedes el artículo 1125 establece: en el registro se inscribirán: 1. Los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y lo que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualquier otro derecho real sobre los inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Vemos que, inclusive fíjense que el contrato de arrendamiento, cuando supera cierta cantidad en cuanto a la renta y en cuanto a la duración del arrendamiento, la propia ley establece que es obligatorio celebrarse en escritura pública y inscribirlo en el registro de la propiedad, porque eso es una anotación que lleva ese inmueble, ¿sí? La posesión que conste en título supletorio legalmente expedido, esto es ya cuando se manda a inscribir una titulación supletoria. Actos y contratos que transmitan en fideicomiso los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. ¿Han ustedes escuchado, me imagino yo ya, por allí, o si no lo han visto en derecho mercantil, la figura del fideicomiso que se puede constituir sobre bienes inmuebles? Pues ese contrato mercantil de fideicomiso también, acá está la ley, la que nos establece que también es una situación que puede inscribirse en el registro de la propiedad. Capitulaciones matrimoniales si afectaran bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Los títulos en el que conste de que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento cuando uno de los contratantes y... Vamos a pasar a la siguiente. Y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o se haya anticipado la renta de más de 1 año. Vemos allí esa obligación que establece en cuanto al contrato de arrendamiento y subarrendamiento, de tener que inscribirlo en el registro general de la propiedad. Ferrocarriles, tranvías, canales, muelles y obras públicas de índole semejante, así como buques, naves, aeronaves y gravámenes que se impongan sobre cualesquiera de estos bienes. Esa es otra situación que también trabaja el registro de la propiedad. Títulos en los que se constituyan derechos para la explotación de minas e hidrocarburos y su transmisión y gravámenes. Las concesiones otorgadas por el Ejecutivo para el aprovechamiento de las aguas, la prenda común, la prenda agraria, ganadera, industrial o comercial, posesión provisional o definitiva de bienes del ausente, declaratoria judicial de interdicción y cualquier sentencia firme, dice, por la que se modifique la capacidad civil de una persona propietaria de derechos sujetos a inscripción o a la libre disposición de los mismos. Recordemos que eso es importante, que tenga conocimiento del registro de la propiedad. Cuando una persona que es propietaria de un bien inmueble que está inscrita en el registro de propiedad es declarada interdicta. ¿Por qué es necesario que lo sepa el registro de la propiedad? Porque pudiera darse el caso de que alguien se aproveche de esa situación o de que la persona no puede valerse por sí misma o que carece de sus facultades volitivas para realizar, ¿qué les digo yo?, un contrato de compraventa y venir y presentarlo al registro de la propiedad para su inscripción. Y supongamos que el registro de la propiedad, pues se recordarán ustedes que ellos califican la forma y los requisitos que establece la ley para un contrato de compraventa, digamos, pero no entran a discutir sobre la legalidad de lo que el contrato dice o sobre la autenticidad inclusive de las firmas que obran en el documento. Y pudiera darse el caso que se realice una compraventa de alguien que no tenía facultades volitivas, por ejemplo, porque había sido declarado en interdicción. Entonces, es necesario que el registro de la propiedad tenga conocimiento de esta situación para evitar precisamente que se den esos abusos por parte de terceros o de particulares que pudieran aprovecharse de esa situación. Si el registro de la propiedad no tiene conocimiento de eso, pues ahí lo que va a suceder es que ellos van a operar el traspaso del bien, ¿sí?, a través de la compraventa que se les puso a la vista y que se presentó, ¿sí?
Ya después, obviamente, se pueden iniciar las acciones judiciales correspondientes para retrotraer esa situación y hacer ver que la persona no gozaba de facultades volitivas para dar su consentimiento y meter ese bien que se inscribió, ¿sí? Y ahí lo que se puede hacer ahí es invocar un vicio en el consentimiento, ¿sí? En cuanto a que la persona no gozaba de facultades volitivas para tener pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, sí, pero esos son temas ya más particulares de procesal civil y de notariado, inclusive. Pero es necesario que lo tengamos allí en cuenta porque son circunstancias que cualquiera dirá para el registro de la propiedad, ¿para qué quiere saber si alguien fue declarado en interdicto, ¿no? Bueno, pues es necesario que lo sepa para que en caso de que pudiera darse una situación así, de inmediato coloque el alertivo correspondiente en cuanto que se intentó hacer un movimiento sobre ese bien, que pertenece a una persona declarada en estado de interdicción, ¿sí? Los edificios que se construyen en predio ajeno, con consentimiento de los propietarios, los vehículos automotores y demás inmuebles fácilmente identificables por los números y modelos de fabricación, que si se dan cuenta, pues ahí la propia ley establece que esos incisos 13 y 14 pues fueron reformados, ¿sí? Y eso tiene una razón de ser, que el registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria es que lleva el control de los vehículos. Y si se dan cuenta, o me imagino que ustedes lo saben, pues lo de los traspasos de propiedad de los vehículos, eso es algo que se hace en SAT, ¿sí? No se hace en el Registro General de la Propiedad, pero ya no tienen manejo y control de esa situación. Pues esos son los, a grandes rasgos, o mejor dicho, lo que la propia ley establece que se pueden, son actos que se pueden, o servicios que se pueden inscribir en el registro de la propiedad. Y de esa misma redacción, de ese artículo 1125, podemos, solo permítanme, vamos a colocar nuevamente la presentación. Podemos inferir qué documentos y qué títulos son admisibles en el registro de la propiedad, porque vimos anteriormente con la lectura del artículo 1125 qué inscripciones realiza el registro de la propiedad, pero ahora de la misma redacción de ese artículo podemos establecer qué documentos admite el registro de la propiedad que puedan ser inscritos. Pues inicialmente los instrumentos públicos autorizados por notario, contenidos en contratos relativos a dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y inmuebles plenamente identificados en dicho registro. También las certificaciones de las resoluciones judiciales que acrediten la posesión legal sobre bienes inmuebles, esto sobre todo en temas de titulación supletoria. Instrumentos públicos siempre autorizados por notario relativos a la constitución, modificación o extinción de fideicomisos en los que el patrimonio afectado consiste en bienes inmuebles. Los instrumentos públicos en los que consten capitulaciones matrimoniales que afecten bienes inmuebles o derechos reales que estén inscritos allí en el registro de la propiedad. Instrumentos públicos en los que consta el sometimiento de los bienes inmuebles a un régimen de propiedad horizontal. Instrumentos públicos obviamente autorizados por notario relativos al contrato de arrendamiento de bienes inmuebles plenamente identificables en los casos específicos. Se recuerda que en el artículo 1125 nos habla de que cuando la renta se haya anticipado el pago por más de un año, o que el contrato de arrendamiento tenga una duración de más de 3 años, el propio Código Civil en ese artículo 1125 establece que es obligatorio la inscripción de dicho contrato en el registro de la propiedad. Las resoluciones administrativas referentes a órganos competentes en las que se otorguen concesiones para el aprovechamiento de las aguas. Resoluciones administrativas emitidas por la autoridad competente en cuanto a la explotación de minas e hidrocarburos, así como la transmisión y los gravámenes de los mismos. Instrumentos públicos autorizados por notario que contengan contratos reales de prenda agraria, industrial o comercial, independientemente del tipo
que sea, ¿verdad? Pero vemos allí entonces que el común denominador de los documentos que son admisibles o títulos que son admisibles para su registro en el registro de la propiedad es instrumentos públicos autorizados por notario. Cuando hablamos de instrumentos públicos se refiere a escrituras públicas o resoluciones judiciales o resoluciones administrativas que son emitidas por funcionarios públicos. Recordemos que los funcionarios públicos tienen también o están dotados de fe pública, así como los notarios, ¿sí? Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Si es para un año de una casa, pues usted fácilmente lo puede celebrar en lo que es un contrato privado, ¿sí? Un contrato privado de arrendamiento con firmas legalizadas, si usted le quiere dar mayor grado de certeza a ese contrato, ¿sí? Y puede quedar en el documento privado sin ningún problema. Sin embargo, veíamos por allí que cuando dicho contrato sea por un plazo de más de 3 años o que el arrendatario venga y le cancele a usted por anticipado la renta de más de un año, existe la obligación de tener que inscribirlo en el registro general de la propiedad. Y para inscribirlo en el registro de la propiedad ya no es posible que conste ese contrato de arrendamiento en un documento privado, sino que tendrá que ser sí, solo sí, en instrumento público, en escritura pública, para que pueda ser inscrito. Si usted lo presenta en un contrato privado de arrendamiento por más de 3 años, pues ahí lo que va a suceder es de que el registro de oficio se lo va a rechazar y le va a indicar dentro del motivo de rechazo que ellos no inscriben contratos privados, ¿sí? Sino que debe de constar en escritura pública, porque así lo establece la ley, según a lo que leíamos por allí, ¿sí? Más adelante va a encontrar usted en los artículos 1179 y 1180 lo que relativo a las certificaciones, y básicamente lo que dicen esos artículos es de que esas certificaciones hacen plena prueba. Como les decía, tanto el registrador general de la propiedad de la zona central como el del segundo registro, así como sus auxiliares registrales por ser funcionarios públicos y funcionarios públicos en este caso de un registro, gozan de fe pública, de certeza jurídica, están dotados de esa garantía, ¿sí? Entonces hacen plena prueba esos documentos y esas certificaciones que son emitidos por dichas personas, ¿sí? Existen, por supuesto, muchas anotaciones que pueden realizar los registros generales de la propiedad. Por ejemplo, cuando se realiza una anotación de demanda o una anotación preventiva de embargo sobre un bien inmueble, pues estas son objetos de una anotación en cada una de las partidas de los bienes inmuebles a los que se refiere, ¿sí? El registro de la propiedad va a extender a los interesados copias electrónicas y copias a distancia, pero estos documentos no surten los mismos efectos que tiene una certificación. ¿Se recuerdan que yo en algún momento les coloqué por ahí en pantalla el portal web del Registro General de la Propiedad y que veíamos ahí que usted puede consultar a distancia todo el historial de una finca, de un inmueble que esté inscrito allí, ¿sí? De hecho, cuando usted descarga esas consultas que tienen precio de $1 cada uno, las mismas impresiones traen inscrita la leyenda sin valor legal, ¿sí? Quiere decir que es una constancia simple, es una constancia sencilla, es una consulta sencilla la que se hace, que es distinta a una certificación, ¿sí? Una certificación ya es aquel documento que ha sido corroborado, confrontado con su original y que viene firmado con la certificación correspondiente por parte del registrador general de la propiedad o el auxiliar que haya sido delegado para extender la misma. Y ya con eso hace plena prueba. Con esa certificación usted puede acreditar plenamente frente a terceros y frente a cualquier autoridad
que usted es el propietario de ese bien inmueble porque cuenta con esa certificación. Y esa certificación le da la garantía y la certeza a usted de que lo que consta ahí en el registro de la propiedad en relación a ese bien que es suyo es verídico, es cierto, es verdadero y es real, salvo que exista alguna prueba en contrario que a futuro declare improcedente esa situación, ¿sí? Pero hay que tener claro esa situación, ¿sí? Que no es lo mismo una copia o una copia electrónica o una copia simple de una consulta que se hace en el registro de la propiedad versus una certificación, ¿sí? Que es lo que encontramos regulados en, en los artículos 1179 y 1180 del Código Civil, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro esa diferenciación, ¿sí? Lo ideal, digamos, es contar contar con la correspondiente certificación, ¿sí? Fíjense que parte del servicio que ofrece el Registro General de la Propiedad, pues está el tema de la inmovilización voluntaria de bienes registrados, ¿sí? Y el asidero legal o el fundamento legal de esta institución registral la vamos a encontrar en el decreto 6297 del Congreso de la República, que es un decreto ley que contiene la ley de inmovilización voluntaria de bienes registrados, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es eso de inmovilizar un bien? ¿Qué es lo que nosotros buscamos o qué es lo que el Estado busca con la emisión de esa ley? Pues básicamente el interesado, solo permítame que se le activo el micrófono. Les decía que básicamente con esta institución registrada, con este servicio registral, registro de la propiedad, pone a disposición, pues el interesado puede solicitar una inmovilización, valga la redundancia, del bien inmueble de su propiedad hasta por un plazo de 3 años. Y durante el tiempo que esté vigente esta anotación o esta anotación de inmovilización voluntaria, el titular de ese bien o del derecho sobre ese bien no podrá transferir el mismo sin antes solicitar legalmente la cancelación de esa anotación. Esa anotación tiene una duración máxima de 3 años. De hecho, hay una cuota, hay un arancel que cobra el registro de la propiedad. Pero esta puede prorrogarse por un periodo igual o puede cancelarse antes. Digamos que usted inmoviliza su bien que tiene usted en el registro de propiedad. A partir de hoy, durante 3 años, al vencimiento del mismo, lo puede renovar por 3 años más si usted desea continuar con ese servicio. O digamos que de aquí dentro de un mes a usted le aparece ahí la posibilidad de poder vender ese bien inmueble y le aparece una bonita oferta, pues la puede dar, puede solicitar que lo cancelen con anticipación antes de que se venzan esos 3 años, ¿sí? La ley establece que la solicitud de esta anotación debe de ir en un escrito, es un escrito que se presenta con legalización de la firma del propietario del bien inmueble y la impresión dactilar del mismo, ¿sí? Indicando dentro del escrito que decir la verdad y que no existe cesión de ningún título ni de hipoteca en relación a ese bien inmueble. Para que veamos un ejemplo, denme un minutito y vamos a buscar un ejemplo, porque creo que tengo por acá un escrito para que tengamos una idea de cómo es de cómo opera el tema de la inmovilización, ¿sí?
A ver. Vamos a ver, les voy a compartir en pantalla un modelo, a ver, un modelo del escrito de inmovilización de una propiedad. No sé si lo alcanzan a ver en pantalla. Si no, me dicen, sí, por favor. Un poquito más grande, licenciado. Va, ahorita estoy viendo. Ahí se ve. Va, ok, vamos a ver. Vean, este es un escrito, este es un modelo de escrito que se presenta al Registro General de la Propiedad y es de relación a una persona jurídica, pero digamos que el de las personas individuales es muy similar, ¿sí? Lo único que cambia son ciertos datos, ¿sí? Pero para el caso del ejemplo que tienen en pantalla, esta es una entidad, una sociedad anónima, es una inmobiliaria que como tal pues tiene varios bienes inscritos a su nombre en el Registro General de la Propiedad. Y obviamente la sociedad o la inmobiliaria como tal pues es representada por una persona, ¿sí? Y quien se presenta acá ante el Registrador General de la Propiedad es la representante legal de esa entidad. Y por eso arranca diciendo el nombre de ella y a quién representa. Dice Servicios Inmobiliarios La Hacienda, dice. Atentamente comparezco ante usted. Bueno, obviamente ella se identifica plenamente e indica, yo soy representante, no estoy actuando a título personal, sino que estoy actuando como representante de esta entidad, ¿sí? Y comparezco, dice, ante usted a solicitar inmovilización de derecho de propiedad de bienes inmuebles registrados y para el efecto dice expongo. Ahí hace una breve explicación de a la entidad a la que representa. Obviamente para acreditar esa personería ella se debe identificar plenamente a través de su nombramiento debidamente inscrito en el registro de la propiedad para que tenga validez, ¿sí? Y hace mención allí. De la propiedad dice, bajo juramento solemne y enterado de la pena concedente al delito de perjurio, declaro que mi representada es única y legítimamente propietaria de los siguientes bienes inscritos en el Registro General de la Propiedad y detalla allí los bienes que ella, de lo que su representada es propietaria y que desea que sean inmovilizados, ¿sí? Esto por ser una inmobiliaria, pues tiene varios bienes, ¿verdad? Obviamente, si va a ser una persona individual, puede que tenga uno o dos bienes nada más, pues lo único que tiene que hacer es detallarlos ahí, obviamente bien identificados a través de su número de finca, de folio y de libro, ¿sí? En el apartado B dice que sobre dichas fincas y derecho de propiedad no existe cesión a ningún título ni hipoteca pendiente de inscribir otorgadas con anterioridad a la fecha de esta solicitud. Si se dan cuenta, es una solicitud bastante sencilla, ¿sí? Y de ahí nuevamente, pues dentro del apartado de solicitudes, vuelve a hacer de conocimiento que se conozca la calidad con que actúa, porque ella está compareciendo en calidad de representante legal de una inmobiliaria. Vuelve a hacer mención, solicita que se inmovilice por un plazo de 3 años las siguientes fincas. Nuevamente se detallan las fincas que desean inmovilizarse. Y si se dan cuenta, aquí en el apartado final tiene esta situación de, vamos a ver, es necesario que coloquen la firma de ella y la impresión dactilar. Por lo general es el dedo índice de la mano derecha. Y esto tiene una razón de ser, ¿sí? Cuando usted inmoviliza los bienes, le toman las huellas correspondientes a la persona que se está presentando, ya sea usted como propietario cuando actúa a título personal o el representante legal de la entidad, ¿sí? Y pues vemos más adelante que va a aparecer por acá la legalización de la firma, ¿sí? Y pues esa es una legalización que ya ustedes en derecho notarial, me imagino que o ya lo vieron o lo van a ver. Que es la legalización nada más de la firma, a quién pertenece esa firma, en calidad de qué actúa.
y pues aparece nuevamente la firma de la persona y la firma del notario, ¿sí? Entonces vemos que es un formulario bastante sencillo, ¿sí? Y es un servicio bastante efectivo. ¿Por qué? Porque como les mencionaba yo, la ley establece de que para que pueda operarse con posterioridad cualquier traslado de ese bien, tiene que solicitar el propietario previamente que se cancele esa anotación de inmovilización que se está haciendo. Es como una doble garantía, ¿sí? Licenciado, una pregunta. Entonces, si uno hace esa inmovilización, Inmovilización. ajá, de bienes, entonces, Ajá. digamos, si hay un divorcio y la persona, ¿verdad?, tiene bienes a su cargo y ya no se puede, o sea, transferir esos bienes o tomar en cuenta para el momento de la división de bienes entre la... Bien, se puede tomar en cuenta. Mire, el tema de la inmovilización es una garantía extra de que nadie va a poder hacer un traslado de esa propiedad sin tener su consentimiento previo. Ah, ya. Esa es básicamente, digamos, la razón de ser de este tema de las inmovilizaciones. Lo que sucede es de que se estaba dando muchas anomalías en el Registro General de la Propiedad, en el Ajá. sentido de que se estaban dando mucho tema de estafas y muchas situaciones en las cuales después las personas venían y se percataban de que les habían falsificado la firma y les habían trasladado el bien de la propiedad a nombre de un tercero y que ellos nunca habían vendido. Entonces, Ah, para eso precisamente este tipo de anotaciones, para que el registro no pueda operar ninguna transacción ni ninguna operación sin antes usted no dar de baja este servicio. Cuéntenos, Lema Castellanos, tiene levantada la mano. gracias. Mi duda es si la persona no puede firmar, o sea, la persona que está inmovilizando no puede firmar, hay otra opción. Sí, se deja siempre el tema de la anotación allí de que deja la impresión de su huella dactilar, de la mano derecha, del índice de la mano derecha, ¿sí? Es muy Con similar a lo que testigos sucede, por también, ejemplo. Ajá. perdón, con testigos también, ¿no? No, aquí no es necesario el tema de los testigos porque de igual forma al propietario le van a tomar lo que es su huella. De hecho, el formulario y que tienen ustedes en pantalla de una persona individual es básicamente lo mismo. Si se dan cuenta, vean, es un solo bien el que tiene esta persona. Y lo que le pide es la firma y la huella, ¿sí? En caso de que la persona no pueda firmar, pues al final del escrito se debe de hacer esa aclaración de que se hace constar de que la persona por no poder firmar o por no saber firmar, porque son dos cuestiones distintas. Una cosa es no saber firmar porque la persona, pues digamos que es analfabeta o no firma como aparece en los DPI, o no puede firmar porque por X o Y circunstancia que le digo yo, usted tiene una fractura en la mano y pues de momento lo tiene yesado, es una imposibilidad material que tiene en el momento, ¿verdad? Se debe dejar constancia que la persona deja la impresión de su huella dactilar de la mano izquierda o de la mano derecha, según sea el caso, ¿verdad? Ya, y si él quisiera, o ella, ¿verdad? Porque ya voy siendo machista yo también. Si Ajá. esa persona quisiera, tiene el periodo de tiempo de que está inmovilizado. Digamos que lo paga por 3 años. Ajá, pero si le quiere quitar la inmovilización porque va a vender una fracción de esas propiedades que tiene la persona, por ejemplo, el ejemplo que pone usted ahí. Tiene que hacer un escrito similar, en el cual solicita la cancelación de esa inmovilización, porque si no, no va a poder vender y el registro no le va a operar ninguna operación. O sea, sería parcial, ¿verdad? Nada más, porque sería solo una finca, digamos, la que ahí vendería, ¿no? Bueno, de esa finca matriz van a hacer una nueva. Ay, no Pero sé. para operar esa desmembración es necesario levantar esta anotación, si no el registro no se lo va a operar. O sea que tendrían que desmovilizar todo. Exacto. Y de ahí volver a ingresar la movilización. Desmembrar la nueva finca, sí, porque la finca matriz
va a quedar, digamos que ya no con 100 metros cuadrados, que era la medida original, sino que ahora va a quedar con 60 metros cuadrados, haciendo de cuenta que desmembraron 40 metros cuadrados, ¿verdad? Ya, Entonces es una finca distinta, ¿sí? Es una ya. cantidad distinta. Entonces, y igual, de todas formas, para hacer la desmembración, el registro necesita que se levante esta anotación, si no, no se lo van a operar y no van a poder crear la nueva finca. Sí, porque como usted decía aquí, es una lotificación o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, ahí era el tema de una inmobiliaria y por eso es que el listado era de varias propiedades, pero si se dan cuenta, en el que tienen en pantalla es el de una persona particular, ¿sí? Ajá, sí, Persona cierto. individual, dice. Entonces, si se dan cuenta, es una finca nada más, ella es propietaria de un bien inmueble. Y lo que ¿Y ella eso está... tiene costos altos, licenciado? ¿Cómo? ¿Eso tiene costo alto? Me refiero al hacer esos trámites. Fíjese que, bueno, el trámite dependerá mucho de con quién se aboque usted, del notario que usted se aboque, pero el registro de la propiedad, si no mal recuerdo, creo que por los 3 años cobra un arancel de 160 o 250 quetzales por los 3 años. Ah, Es ya, una perfecto. cantidad bastante accesible para la certeza y la seguridad que le están dando, ¿sí? Entonces, yo sí se lo recomiendo siempre mucho a las personas, ¿sí? Bueno, y una multa, supongo yo, por el hecho de que ¿cómo se dice? Van a quitar la inmovilización. Supongo yo Ujú. que les cobran, ¿no? No, por No. levantar la inmovilización no se cobra arancel. Ajá. Ah, ya, perfecto, gracias. Lo único que piden es un escrito muy similar a este, en el cual vuelve ahí la firma de la persona, su huella, firma legalizada y todo. Pero ahí lo que va a pedir ustedes de que se levante o se cancele esa anotación de inmovilización. ¿Sí? Y ahí sería solo con la buena fe del abogado, no hay necesidad de que vaya la persona. Igual, no, Del de hecho, abogado no se dice, del notario se dice, ¿verdad? Sí. sí, exacto. No, ¿cómo Ujú. así de la buena fe? O sea, ay, es que, ¿cómo le llaman cuando llevan la minuta, ay Dios, dígame el nombre, ese documento que tiene usted ahí Mandato. como que es memorial, Este es un el escrito escrito. normal. Este es un escrito normal. De hecho, lleva un timbre forense de un quetzal, ¿sí? Porque es un trámite administrativo que usted está realizando, pero parte de lo que tiene la inmovilización de propiedades es de que existe un mecanismo en el cual le toman las huellas dactilares de todas las manos, de todos los dedos, perdón, al propietario, ¿sí? Entonces, para cancelar esa movilización, tiene que presentarse al propietario y le vuelven a tomar las huellas dactilares, porque si no, cualquier persona se podría presentar haciéndose pasar por usted. Sí, esa era mi duda, gracias. Ujú. Sí, existe lo que es una toma de muestra de huellas dactilares, ¿sí? Entonces, yo siempre se lo recomiendo, la verdad, a las personas cuando han adquirido un bien, porque es una cantidad mínima la que se paga en el registro de la propiedad, comparado con la seguridad que va a tener su bien, de que durante el tiempo que esté inmovilizado no va a sufrir ningún tipo de operación si no cuenta con el consentimiento de usted. Perfecto, se lo Porque agradezco si mucho. pudiera dar el caso, y se ha dado ya muchos casos de estafas al registro de la propiedad en el cual pues falsifican firmas y todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, es necesario inmovilizar ese tipo una propiedad. Y, por ejemplo, usted tiene su bien inmovilizado. ¿Sí? Usted tiene su bien inmovilizado, pero alguien maliciosamente viene y se presenta con un testimonio de una compraventa. Allí rápidamente el registro de la propiedad le sale un alertivo de que el bien está inmovilizado y que no se puede operar ningún tipo de situación. Entonces eso ya llama poderosamente la atención al registro de decir por qué el propietario no vino a cancelar la inmovilización si sabía que lo tenía inmovilizado. Son alertivos y son medidas de seguridad que ha adoptado el registro de la propiedad. Vamos a escuchar a Pablo, a Mayra y a Eric, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Gracias, Lick. Buenas noches. Cuénteme, Pablo. Quiere decir de que las inmovilizaciones y las cancelaciones tienen que ser a través de un escrito
por medio de un notario, uno, ¿verdad? Es correcto. Sí, es correcto. Confirmo la Dos, legalidad. las fincas me llaman a mí la atención. Ese es un nombre que se le da al terreno que uno va a registrar o va a inmovilizar o va a cancelar la inmovilización, ¿verdad? Así es como aparece identificado en el registro de la propiedad. Ah, ok, sí, porque como estábamos hablando de desmembrar una finca para crear otra finca, entonces si decíamos que tenía 110 metros cuadrados, por ejemplo, y se le desmembró 50, entonces esos 50 va a crear otra finca. Entonces, Exacto. lo que a mí me llamaba la atención era si había un nombre especial, porque, bueno, sabemos que en varios lugares del territorio decimos una cuerda, una manzana, en fin, hay varias medidas que se toman para los terrenos, ¿verdad? Entonces, a mí me quedaba la duda, Ali, si había Sí. algún diámetro que había que registrar para que fuera una finca. No, fíjese y qué bueno que lo menciona, porque fíjense que independientemente de la cantidad de metros que tenga el bien inmueble que sea de su propiedad, en el registro de la propiedad están todos registrados como finca, ¿sí? Independientemente sea urbana, sea rústica, siempre va a ser finca. Ujú. Pues, Es un sistema de identificación que tiene el registro general de la propiedad. Es como decir que en el RENAP, por ejemplo, es partida número 100. Pero ese es un sistema y es un mecanismo interno que tiene cada registro. Entonces, los bienes acá, para tenerlos bien identificados, el registro de la propiedad los identifica todos como finca y les asigna un número, ¿verdad? me parece, Lick. Ahora la otra pregunta, Lick, es, me llamó la atención también, yo he escuchado de personas que dicen, bueno, yo construí mi casa en el terreno de mis suegros, ¿verdad? ¿Qué pasa con Gravísimo, esos? gravísimo error, por cierto. ¿Verdad? Porque estaba viendo yo ahí de que eh, en el registro de la propiedad, pues yo alcancé a ver un numeral que hacía referencia a eso, ¿verdad? Que se podían registrar en el registro de la propiedad. No sé si es mal. ¿Cómo así que se podían registrar? eh, las construcciones realizadas en terreno ajeno. Ah, bueno, pero es que lo que sucede es de que usted puede construir un terreno ajeno, pero el bien inmueble sí, solo sí, siempre va a aparecer a nombre del propietario del bien inmueble, del terreno, ¿sí? Si usted Ajá. quiere tener ya algo a su nombre, ahí lo que tiene que hacer es una desmembración de la parte en donde usted va a construir. Eso es Ok, lo que legalmente tiene que hacer para que usted sea ya legítimo propietario de un bien inmueble. Pero mientras usted esté construyendo sobre un bien inmueble ajeno, ahí el propietario va a seguir siendo el dueño del terreno. ok. Ujú. Muchísimas gracias. No tenga pena. Vamos a escuchar a Eric Chávez y después a Eric Chun. Buenas noches, licenciado. Con el respecto al caso que le planteaba la compañera del divorcio, creo que era, en ese caso, Lick, cuando se efectúa ¿cómo se llama? El tema que estaba diciendo. La inmovilización. Sí, la inmovilización, perdón, la inmovilización. Ujú. ¿Esto impide el uso y disfrute del bien inmueble, Lick? No, digamos que el propietario puede utilizar y seguir disfrutando del bien de la forma en la que él le plazca, ¿sí? Digamos que la única limitación es de que no la puede trasladar a nombre de alguien más, si no cancelan esa inmovilización. Y esa es la garantía que tiene con esta inmovilización, de que no va a poder venir y transferirse a nombre de un tercero si no cuenta antes con su consentimiento en cuanto a que se cancele esa inmovilización. Si ves que es como una forma de asegurar. Es una forma de asegurar, como su nombre lo indica, es inmovilizarlo, ¿sí? Esto no se va a poder movilizar hacia ningún tercero si no cuentan con mi consentimiento, ¿sí? Porque, y surgió mucho por el problema de las estafas que se estaban dando, ¿sí? Recordémonos de que una firma, eso lo pueden falsificar, pues, pero ya venir y falsificar huellas de una persona, eso ya es más complicado. Sí, es cierto. Incluso estuvo en ese traspaso de la cédula al DPI, de mucho eso la participación de las firmas. Entonces, gracias, Alic, muy amable.
Está bien, está bien. Eddie Chung, cuéntenos, Eddie. Y después vamos a escuchar a Josué Chiroy. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, Eddie. Respecto a la pregunta que hizo un compañero anteriormente sobre el registro cuando usted mencionaba lo de las fincas, esto no importando la ubicación del terreno, ya sean residenciales, y siempre se registrarán como finca. Sí, no importa. Fíjese que no importa la ubicación. Lo único es de que hay algunas fincas que están inscritas como finca urbana y como finca rústica. Digamos que la mayoría que están en los departamentos, hay algunas que están registradas como finca rústica. Y aquí en la ciudad capital están identificadas como finca urbana. Pero a todas les denomina finca el registro de la propiedad. Inclusive cuando se hace una constitución de propiedad horizontal, que es el tema de los edificios, cada nivel constituye una finca. Porque cuando lo venden y le venden su apartamento, lo que le venden es una propiedad horizontal. Y va a aparecer igual, identificado así como finca. Es un sistema que utiliza el registro a lo interno, que sirve para identificar a cada uno de los inmuebles, que es muy similar al sistema que usa RENAP, como les decía, de identificar como partida, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a escuchar a Josué Chiroy. ¿Qué tal? Buenas noches, Alec. Buenas noches, Josué. Sería lo siguiente. ¿Qué pasa si inscribimos la inmovilización y la persona fallece al año y medio? ¿Cómo logramos pues deshacer esa inmovilización si la persona ya falleció? Recordemos de que la inmovilización tiene un plazo máximo de 3 años. ¿Sí? Y al vencimiento de esos 3 años, por ejemplo, no queda liberada el bien. Se libera automáticamente se libera automáticamente, y por eso la ley establece de que esa inmovilización usted puede presentarse a cancelarla antes porque lo va a vender o se lo va a donar a alguien, o puede llegar a los 3 años y renovarla por otros 3 años, ¿verdad? Si usted quiere mantener siempre seguro su bien e inmovilizado, ¿verdad? Pero para el caso que usted dice de que viene y se sucede esa situación, pues podría suceder esa situación, que se venza el plazo y quede en automático nuevamente libre de esa anotación del bien inmueble, o a través de la radicación del proceso sucesorio se dé aviso, pues, porque también se da aviso al Registro General de la Propiedad de la muerte de esta persona, y pues ya al momento de hacer la repartición de la herencia se hará esa situación, se hará esa anotación de que la persona falleció y que ahora el heredero es otra persona, ¿sí? Perfecto. Sí, vea, Claudia me estaba preguntando en el chat ahí que si se podía retirar. Sí, no tenga pena, de hecho, ya me pasé unos minutos, pero vamos a escuchar todavía por allí a Silvia Carolina, me parece que tenía. No sé si con eso resolví su interrogante, José, disculpe. Sí, perfecto, Lick, ahí estamos, Clara. Va, muy bien, muy bien. Vamos a escuchar finalmente a Silvia, que ya me pasó unos minutos y... Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Solo una duda. Póngale que si uno hizo un préstamo hipotecario en el banco, ahí ya no procedería la inmovilización porque está asegurada con la hipoteca, o siempre se podría inmovilizar el bien, Lick. No, fíjese que allí no, porque de hecho parte de los requisitos que establece la ley de inmovilización es de que usted bajo juramento declara de que ese bien se encuentra libre de cualquier tipo de anotación o gravamen. Si usted ya lo tiene hipotecado, allí lo que está haciendo es limitarle el derecho a ese acreedor de que ante su eventual falta de pago pueda venir y le remate el bien. Ok, muchas gracias. Vean, en el caso de que se venda un terreno sin el consentimiento del propietario, si ya se inscribió en el registro de la propiedad, es necesario promover un tema de nulidad del contrato por vicios en el consentimiento, ¿sí? Porque falta un requisito esencial allí, que es la voluntad de la persona de venir y vender ese bien inmueble, ¿sí? Pero ese es un procedimiento civil en la vía ordinaria para declarar la nulidad de esa compraventa que se inscribió en el registro general de la propiedad, para que se quede sin efecto esa escritura y regrese al estado en el que se encontraba, ¿sí? Pero es un proceso en la vía civil que se sigue
me lo preguntó, vamos a ver, licenciado, y el RIC y el Registro General de la Propiedad. No, fíjese que de hecho el RIC y Registro General de la Propiedad no tienen como que mucha paridad en cuanto a la información que tienen, ¿sí? Y eso es un grave problema. Yo se lo platicaba la otra vez de que existe una problemática en cuanto a que documentalmente existe una cantidad de bienes que no siempre reflejan la realidad de lo que físicamente existe, ¿sí? Y esa es una situación que si gustan, lo vamos a platicar mañana, que veamos lo del segundo registro de la propiedad y lo que nos falta del registro general de la propiedad, para que podamos hablar más despacio y un poco más explicado, porque sí existe una cierta incongruencia entre un registro y otro, ¿sí? Pero bueno, si gustan, lo vamos a dejar por acá el día de hoy. Yo les agradezco el favor de su atención y nos vemos mañana para continuar con el desarrollo de este tema, ¿sí? Feliz noche, Lic. Excelente clase, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche,